Buenas tardes, bienvenidos a todos. Qué gusto tenerlos por acá. En este momento vamos a dar inicio a nuestra reunión del día de hoy, así que bienvenidos ya. Es para nosotros un gusto estar con ustedes en un nuevo taller de este programa Viviendo en Comunidad. Conforme han ido pasando los talleres, pues cada vez vemos más temas, más relevancia de las cosas que podemos charlar, ¿verdad? En espacios como este. Y nos alegra mucho el que ustedes se tomen el tiempo de poder estar con nosotros. Hemos escuchado que también hay muchos padres que tal vez no logran estar aquí a tiempo, pero que lo ven posteriormente y nos alegramos mucho por eso. Así que este es un espacio donde todos podemos aprender y compartir, ¿verdad? El conocimiento nos da el poder para ser más conscientes de diferentes situaciones en las que vivimos que son relevantes para nosotros, ¿verdad? Todos acá pues somos padres o somos educadores, ¿verdad? Y estamos dentro de este entorno compartiendo con chiquitos y chiquitas que buscan lo mejor de nosotros, ¿verdad? El mejor ejemplo. Y eso es lo que buscamos a través de estos espacios de capacitación. Así que hoy tenemos la segunda parte de el espacio de María Fernanda, ¿verdad? El día de hoy se llama Retos en la crianza asertiva y yo le quiero dar la bienvenida a nuestra neuropsicóloga María Fernanda Mistí. Ella es diagnosticadora, también terapeuta, educadora especial, psicóloga y además neuropsicóloga. Y ella tiene hoy muchas enseñanzas para nosotros y le quiero dar la cordial bienvenida y dejaré el tiempo para ella. Bienvenida, María Fernanda. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Es un gusto compartir este espacio nuevamente con ustedes, esperando pues que la información y todo lo que abordemos el día de hoy pues sea de mucho conocimiento, mucho provecho para ustedes, que se lleven un poquito de lo mucho que se ha investigado a lo largo de este tiempo con respecto a la crianza, al desarrollo cerebral en los niños, a cómo nosotros adquirimos habilidades conforme pasan los años para poder abordar de mejor manera esas situaciones que a veces pues nos generan malestar, que a veces no sabemos cómo abordarlas, que a veces nos desbordan emocionalmente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues bienvenidos a los que ya se han conectado, ¿verdad? En la sesión y a los que pues nos están viendo desde Facebook. También es un gusto tenerlos nuevamente, ¿verdad? Vamos a dar continuidad, como decía Ana, al taller que tuvimos hace tiempo, ¿verdad? Respecto a esa dinámica o cómo llevar una relación mucho más saludable en un entorno familiar, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar específicamente de aspectos y retos que tenemos dentro de la disciplina asertiva, ¿verdad? Entonces, ese va a ser el punto central del día de hoy. Hoy voy a pedirles también un poquito su colaboración, su participación, porque traigo para ustedes una serie de ejemplos o de casos, ¿verdad? Que me gustaría que pudiéramos platicar respecto a cómo los abordaríamos y e ir como trabajando, aplicando un poquito las estrategias que aprendamos hoy y podamos aplicarlas en estos casos e incluso pues más adelante aplicarlos en nuestro día a día con nuestros hijos, ¿verdad? Para quienes no estuvieron en el primer taller, ¿verdad? Porque es como una continuidad del día de hoy, ¿verdad? En el primer taller hablamos sobre aspectos propios que tenemos como adultos, como personas, como papás, ¿verdad? Y que muchas veces, si no los trabajamos, no los abordamos, nos siguen persiguiendo en nuestro día a día y de cierta manera influyen mucho en nuestra crianza, en nuestra relación con nuestros hijos. El verlos vulnerables puede ser que en algún momento active ciertas cosas en nosotros. El que ciertas conductas estén presentes en nuestros hijos hace que reaccionemos de cierta manera y no sabemos por qué, ¿verdad? Entonces, dentro de la tarea que tuvimos en el taller anterior era justamente empezar a investigar, a indagar esas cositas que en algún momento aprendimos
de cómo nos criaron nuestros papás, de cómo somos en la actualidad y cómo a través de los años hemos aplicado todo eso que aprendimos y todo eso que somos en la crianza con nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, esa era como una cuestión que estábamos abordando en el taller anterior, ¿verdad? Y ahora pues vamos a ir viendo un poquito más esos retos que tenemos, esas situaciones que pueden sucedernos en el día a día y que a veces no sabemos cómo abordarlas, y las estrategias, ¿verdad? De forma muy general y muy específica de cómo podemos abordar ciertas situaciones, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ir a ello justamente y vamos a platicar justamente sobre los retos que tenemos dentro de la disciplina asertiva o cómo podemos aplicarlo, ¿verdad? Cómo podemos trabajar de forma adecuada con nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa con estos aspectos en nuestro día a día? Creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué entendemos por disciplina o qué hemos aprendido a lo largo del tiempo, que es la disciplina, ¿verdad? Entonces, les dejo primero el ejercicio para que podamos platicar respecto a eso, ¿verdad? ¿Qué hemos considerado dentro del tema de la disciplina? ¿Sí? Pueden escribirlo, pueden abrir su micrófono y dar una impresión. Ninguna respuesta es buena ni mala, ¿verdad? Como siempre le digo yo a los chicos, ninguna respuesta es buena ni mala, sino son opiniones, son ideas, son conceptos que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, empecemos con eso, ¿verdad? Definiendo qué es la disciplina para nosotros o qué implica aplicar la disciplina en nuestros hijos. ¿Qué hemos aprendido de eso? Buenas noches. Para mí la Buenas disciplina es noches. las normas que nosotros establecemos en el lugar y los límites que les ponemos para que ellos puedan desarrollarse de una manera sana. Ok, muchas gracias. Por acá dice también dirigirse hacia un camino correcto. Dice por acá. Ok, bien, ¿qué más? ¿Qué más es la disciplina? ¿Qué más vamos viendo por ahí? Dicen por acá también que es una estrategia o un apoyo en cuanto a mi hijo no lo... vamos a ver, ok. Ok. Ok, es una disciplina, la disciplina son hábitos que debemos seguir, aunque nos cueste trabajo y aunque no querramos, dice por ahí. Ok, muy bien. Sí, definitivamente creo que en el aspecto de la disciplina, sí, en algún momento cuesta un poquito, ¿verdad? Y son cosas que a veces no siempre estamos de acuerdo, ¿verdad? Cuando nos la aplican, pero que en muchas ocasiones es necesario, ¿verdad? Y que en la vida nos vamos dando cuenta que no todo sale como queremos y no todo es tan agradable también, ¿verdad? Entonces vamos aprendiendo desde ahí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más es la disciplina? Una última idea por ahí. A ver, ¿qué más pones por ahí? Vamos a ver, viendo por aquí. Por aquí también está la idea de que en algún momento damos consejos, ¿verdad? Cuando queremos corregir algunas cosas, ¿verdad? Pero nos frustra el hecho de que no vemos algún cambio, dice por aquí también, ¿verdad? Eso también suele pasar. Muy bien, normas para una sana convivencia, dicen por acá, rutinas que crean hábitos, muy bien, ok. Ahora, dentro de estos aspectos de disciplina que vamos viendo, ¿verdad? Y que sí, definitivamente son todas esas cuestiones que vamos a ir aplicando en nuestro día a día, situaciones que en algún momento nos permiten vivir en comunidad, ¿verdad? Porque ¿qué pasaría si no hubieran normas, si no hubieran reglas, si no hubiera disciplina? Si hiciéramos todo lo que quisiéramos, ¿verdad? Y no tuviéramos un límite, ¿verdad? Pues esto sería un caos, ¿no? Pero resulta que dentro de los aspectos que hemos aprendido, ¿verdad? Últimamente ronda mucho esa confusión o esa idea entre los papás y me dice siempre, pues, es que a mí me han dicho que no debo gritar, no debo pegar, no debo hacer esto, no debo hacer lo otro, pero ya no sé de qué manera
como encauzarlo en lo que realmente tiene que hacer mi hijo, ¿verdad? A veces lo único que se me ocurre es mandarlo a su cuarto, ¿verdad? Y amenazarlo con un castigo, ¿verdad? Bueno, entonces ya no hay teléfono, ya no hay play, ya no hay juego, ya no hay esto. ¿Y qué hago con todo eso? Y a la vez terminamos fragmentando de cierta manera la relación con nuestros hijos, ¿no? Entonces estamos en ese ir y venir de, bueno, o sea, me han dicho que no haga esto, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Dentro de nuestra generación, ¿verdad? Siempre ha rondido mucho la idea de, bueno, a mí me crearon con el cincho, con los gritos, con los regaños y no salí tan mal, dice uno siempre, ¿verdad? Pero si lo analizamos de otra manera, pues esto trae otras implicaciones que vamos a ir viendo más adelante y que a lo largo de los años, a nivel del estudio del cerebro, del desarrollo como tal, de cómo va funcionando nuestras conexiones cerebrales, nos hemos ido dando cuenta que hay otras estrategias mucho más efectivas que nos permiten aprender. Por ahí decía en uno de los comentarios que era como ir aprendiendo a vivir, ir aprendiendo nuevas rutinas, nuevas reglas, y claro, el punto central de la disciplina es poder aprender estrategias que no solo me sirvan en un momento determinado o que no solo me sirvan cuando me amenazan, sino que la pueda aplicar en muchos aspectos. Y ese es el punto que muchas veces perdemos de vista, ¿no? Entonces, realmente queremos usar el miedo, el castigo, el llanto como motivación para que nuestros hijos hagan lo que nosotros les pedimos, ¿verdad? O sea, siempre llegamos al punto de, o sea, necesitas que yo te grite para que me hagas caso, ¿verdad? Necesitas que yo te hable mal para que me hagas caso, necesitas que yo te termine pegando para que me hagas caso, ¿verdad? Y luego, pues, de cierta manera, pues también nos invade la culpa, ¿verdad? Es como, bueno, o sea, creo que me pasé, pero es que no me hacía caso, es que no a esto, no a lo otro, no sé cómo abordar con él, ¿verdad? Y sobre todo cuando vamos, o son muy pequeños porque sus habilidades todavía están en desarrollo, o tenemos a hijos en plena adolescencia, ¿verdad? Ahí tenemos otro tipo de, y de cosas y de situaciones que se están sumando, ¿verdad? Eso también nos hace entrar un poquito en caos y no saber qué hacer, ¿verdad? Entonces, si así fuera, si siempre buscamos tras meterlos, tras regañarlos, tras gritarles, tras pegarles o arremeter contra ellos, ¿verdad? Lo usamos como una disciplina o como una herramienta efectiva para la disciplina o creemos que es efectiva, ¿verdad? Entonces estamos enseñando que el poder y el control pues, son los mejores instrumentos para conseguir lo que queremos, ¿verdad? O sea, tenemos a un niño o una niña que en algún momento somete a sus compañeritos, que en algún momento pues se trata de manipular la situación, ¿verdad? Pero tenemos que ir al trasfondo de dónde lo ha aprendido también, ¿verdad? O sea, yo en algún momento he buscado una herramienta como chatearlo para que haga lo que yo le estoy pidiendo, ¿ah? O le termino pegando y luego mi discurso es, bueno, te pego porque te quiero y eso se va a convertir más adelante en una relación disfuncional con alguien, con su pareja, y va a entender que si alguien le pega, pues está bien, que su forma lo quiere o la quiere, ¿verdad? O sea, vamos más allá y tenemos que ir viendo que esas palabras, ¿verdad? Y lo vimos en la charla que hace, ¿no? Nuestra grabadora interna se va almacenando en nosotros y el diálogo que repetimos y los patrones que repetimos en el futuro tienen o vienen como consecuencia de esa relación que tuvimos con nuestros cuidadores principales, ¿no? Con nuestros papás, con esas personas que nos cuidaron, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta que enseñamos que es disciplina o intentamos enseñarla porque de eso dependerá lo aplicará más adelante. Si realmente siente empatía por los demás, si se da cuenta que en algún momento sus emociones están desbordando, si encuentra una solución, o por el contrario, si la situación no tiene una solución, pero intenta abordar de la mejor manera sus emociones, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Tenemos muchísimas cuestiones por ahí, mucho que tratar, ¿verdad? Pero esto lo vamos a seguir un poquito con lo que platicamos en el taller anterior, ¿verdad? Como en algún momento todo lo que decimos, hacemos y enseñamos en los primeros años de vida va a repercutir en nuestra edad adulta o incluso desde la adolescencia y edades, etapas posteriores, ¿verdad? Y eso lo vamos a seguir repitiendo. Bueno, entonces vamos con un ejemplo por acá, ¿verdad?
Bueno, resulta que, y esto se los pongo porque las ideas y un poquito de información y lo voy a colocar incluso de último en la presentación, ¿verdad? Para que tengan material de estudio, porque me encanta siempre recomendar libros, me gusta leer mucho respecto a la disciplina asertiva, pero hay un libro que me gustó muchísimo, ¿verdad? Y de ahí tomé algunas ideas, algunos ejemplos que me parecieron geniales para poderlos traer el día de hoy, ¿verdad? Y había un ejemplo que creo que es el pan de cada día, ¿no? De muchos papás a veces, y que justamente hace unas semanas también una mamá me lo comentaba en el trabajo, ¿verdad? Entonces, el caso que plantean en el libro es el siguiente, ¿verdad? Es una pareja, unos esposos, que tienen dos niños, una más grande y una más pequeña, ¿verdad? Veamos una edad más o menos de una de 8 años y una de 4 años, 4 o 5 añitos, ¿no? Entonces resulta que los papis, habían acordado de forma anterior, ¿verdad? Que un día iba a llevar papá a la niña más pequeña y el otro le iba a llevar, a la otra niña le iba a llevar mamá, y al día siguiente iban a hacer un pico, ¿verdad? Que papá y mamá trabajan en lados diferentes, pero las rutas también son diferentes respecto a las instituciones donde estudian las chicas, ¿verdad? Pero resulta, ¿verdad? Ahí lo estoy parafraseando un poquito, pero resulta que eh, cambio de planes y en la mañana, ¿verdad? En la mañanita, mamá le informa a la niña más pequeña que no va a ser ella la que la va a llevar al colegio, sino nuevamente va a ser papá, ¿verdad? Permite cerrar la puerta, tranquila esta escena de, bueno, esto es lo que va a pasar el día de hoy, ¿verdad? Cerramos la puerta, todos vamos para los carros y se oye un grito, ¿verdad? Y se tira la niña al piso, imagínense esa escena de que el niño que se tira al piso, hacer berrinche, llorando, frustrado, demás, ¿verdad? Porque la situación no salió como ella esperaba o como ella iba a pasar. Y entonces empieza la niña a llorar diciendo, o sea, no le toca a mi hermana, a mí, ¿verdad? Yo tenía que ir contigo en el carro, ¿verdad? O sea, yo quiero ir contigo en el carro y es un caos, ¿verdad? Ahora pasa si en algún momento pues, tenemos una reunión? Creo que aquí la mayoría de mamis trabaja, pero aún así, aunque no trabajemos, a veces andamos apurados, ¿verdad? Bueno, tengo que ir a dejar a chiquita en la escuela o al colegio y luego tengo que regresar porque tengo que ir a hacer un mandado, tengo que ir a pagar, hacer los pagos, tengo que ir a comprar cosas al mercado, ¿verdad? Para las mamis que trabajan, bueno, tengo una junta, una reunión a tal hora, tengo que llegar a tal hora porque si me atraso, el tráfico es un caos, ¿verdad? En Guatemala tenemos un caos vial, ¿verdad? Entonces sí que tenemos que salir mucho más temprano. Entonces imagínense esa tensión de la mañana, el estrés, estoy corriendo, ya hice el desayuno, la refa y demás. Y en cuestiones de un par de minutos, ¿verdad? Todo se volvió un caos, porque mi hija más chiquita está llorando desconsolada porque no se quiere subir al carro con papá, ¿verdad? Y ya es tarde, ya me tengo que ir, ya no puedo estar esperándola que se calme, me tengo que llevar a la otra chica a estudiar, la otra chica está como, mamá, ya es tarde porque vamos a llegar tarde al colegio, ¿verdad? Si no nos vemos ahorita. Entonces yo les pregunto, ¿verdad? En una situación así, ¿se sentirían ustedes? ¿Verdad? ¿Qué harían en ese momento? ¿Verdad? Que su hijo o su hija está llorando, que no se quiere ir con papá, no se quiere ir con otra persona, ¿verdad? Porque quieren que ustedes la vayan a dejar, porque así se suponía que iba a ser, pero hubo un cambio de plan. Hay cosas que a veces nos tenemos que acoplar a un cambio en cuestión de minutos. Entonces yo les pregunto, ¿verdad? ¿Qué harían? ¿Qué harían en esa situación? Pueden escribirlo o pueden decirlo de igual forma, ¿verdad? A ver, ¿qué haríamos en esa situación? Intentar negociar, dice por ahí. Ok. ¿Qué más haríamos? ¿Qué más haríamos por ahí? Vamos escribiendo. Me informan por ahí que en algún momento estoy como algo robotizado. Entonces, mientras van colocando sus comentarios, voy a ir modificando la red por acá. Ustedes si pueden ir escribiendo respecto a qué harían en una situación como esa, ¿de acuerdo? Bueno.
Entonces pensemos, ¿verdad? Estamos estresadísimos, tenemos muchas cuestiones que ir a tenemos que ir a trabajar, tenemos que jugar varias situaciones por ahí. ¿Qué haríamos en un momento como ese? ¿Verdad? Dice por aquí, la anticipación es importante en los niños, claro, definitivamente. Explicarle al niño el porqué de la situación, dice por acá también, ¿verdad? Es importante establecer rutinas que le anticipen, ok, de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más haríamos en una situación como esta? ¿Qué más haríamos? Bueno, en este caso yo considero que se debería tratar de calmar y explicar hasta Ujú, cierto punto qué consecuencias trae el que ella no se quiera subir, que ella va a llegar tarde y ujú, estresa a papá, estresa a mamá, que todo puede tener sus consecuencias. Y también tener como que ujú, un límite, porque como que los niños en algún momento tratan de manipularnos y de saber, no, pero me voy con mamá, entonces ella va a lograr que ella se vaya conmigo, ¿verdad? Y hasta cierto punto ujú. poner un límite y decir, no, aunque llores y todo, pero tú te vas con papá. Ok, ok, muy bien. Bueno, entonces tratar como de calmarlo, ¿no? Ok. ¿Y qué pasa si en algún momento, por más que intentemos hablarle y calmar a nuestro hijo o a nuestra hija, sigue llorando y sigue gritando, ¿verdad? Eso nos genera un caos, un estrés definitivamente, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente es una situación en la que tenemos que mantenernos firmes bajo una regla que ya hemos colocado o una situación inesperada, ¿verdad? Por ahí decían lo del asunto de las rutinas o anticiparle, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando de verdad hay una situación que no podemos anticipar con mucho tiempo, sino surge de la noche a la mañana? Porque a veces la vida es así, ¿no? A veces nos tenemos que adaptar a situaciones muy inesperadas, ¿verdad? Entonces, eso también es un caos, definitivamente, ¿verdad? Muy bien. Por acá dice que le recordaría el seguir instrucciones, ¿verdad? Que es importante, ¿verdad? Y que si papá o mamá dice que hoy va con el otro papi o la otra o la mami, pues es por una razón, dice por aquí, ¿verdad? Y que con autoridad se le habla para que se tranquilice, dice por acá, ¿verdad? Ok. Y había otro comentario por acá, ¿verdad? Respirar profundo, dicen por acá también. Y decirle a la niña que es válido que esté frustrada y enojada y explicarle por qué suceden las cosas, ¿ok? Y aquí ya empezamos a validar emociones, a explicar con palabras lo que está sucediendo, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver. Eh, Dice por acá explicarles que aunque sintamos diversas sensaciones ante lo desconocido está bien, pero lo más funcional es seguir el plan, ¿verdad? Por X o Y razón, ¿ok? Muy bien, ¿alguna otra cosita por acá? ¿Qué otra cosita se nos ocurre por ahí, verdad? Porque es una situación caótica que más adelante vamos a retomar por ahí. Abrazarla, dice también, ¿ok? Ahí va un aspecto de conexión, ¿ok? Muy bien, ok. Vamos a ir adentrándonos entonces en lo que ustedes van pensando en qué otras situaciones, porque imagínense, es caótico, ¿verdad? Estamos súper estresados, ya es tarde, necesitamos irnos y nuestro hijo, nuestra hija no para de llorar, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a retomar este casito en un ratito, ¿verdad? Bueno, ahora, cuando ustedes están en situaciones bajo estrés, bajo muchas complicaciones, ¿verdad? No solo porque la vida adulta en algún momento trae muchas complicaciones, ¿verdad? Pero el estrés del trabajo, el de la rutina, el que tenemos que estar metidos en el tráfico a cierta hora, todas esas cuestiones en algún momento nos crean mucho estrés, mucho caos, ¿verdad? Y nos mantienen en alerta, ¿verdad? Pero ante todo eso, ¿verdad? Necesitamos encauzarnos en tres preguntas principales, sobre todo cuando hay una conducta que queremos abordar, ¿verdad? Vamos a empezar por el por qué, ¿verdad? O sea, ¿por qué mi hijo está actuando así? ¿Verdad? Antes de venir y regañar y todo lo demás, ¿verdad?
primero me tengo que tranquilizar e intentar preguntarme, intentar ponerme en el lugar del otro, ¿verdad? Y lo vimos en el taller anterior, la empatía es importante. Entonces vamos a empezar con el por qué. ¿Por qué mi hijo está actuando así? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Verdad? El qué, ¿verdad? O sea, ¿qué lección le quiero enseñar a mi hijo en este momento? ¿Verdad? Si es, por ejemplo, en el caso de la niña, ¿verdad? Que la situación cambió de la noche a la mañana, pues le quiero enseñar entonces posiblemente que hay situaciones que se salen de control y cambian, ¿verdad? Que no siempre podemos seguir un plan tal como lo habíamos estipulado, porque la vida es muy cambiante en algún momento. ¿Ok? Entonces tal vez quiero enseñarle que a veces hay cosas inesperadas a las cuales queremos adaptarnos, ¿verdad? Si tengo un adolescente o un hijo pequeño incluso, ¿verdad? Que mantiene desordenado su cuarto, tirado sus juguetes y de todo, ¿verdad? Bueno, ¿qué quiero enseñarle, verdad? O sea, ¿quiero enseñarle que me molesta su desorden o quiero enseñarle la importancia de mantener ordenado el cuarto, ¿verdad? Si hay un niño que en algún momento me alzó la voz, ¿verdad? O sea, ¿qué quiero enseñarle ahí, verdad? Quiero enseñarle que debe dirigirse con más respeto a las demás personas. Entonces, siempre tengo que tener en cuenta qué es lo que quiero enseñar, para ser muy específico o específica con lo que quiero enseñarle, porque si le doy un sermón, se va a perder, ¿verdad? Y le saco incluso a veces hasta cosas de situaciones pasadas y en ese momento no me funcionan, ¿verdad? Me tengo que concentrar en ese específico momento de lo que está sucediendo, ¿verdad? Bueno. Y el cómo, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el mejor modo de enseñar esta lección, ¿verdad? O sea, si lo hago gritado, me va a gritar. Si lo hago enojada o enojado, vamos a terminar peleando. O sea, ¿cómo le voy a enseñar esta lección, ¿verdad? Le voy a poner ejemplos, voy a hacerle preguntas. ¿Qué método voy a utilizar para esa situación, ¿verdad? Entonces, vamos a regirnos bajo este criterio, ¿verdad? Tres preguntas. El por qué, el qué y el cómo. Y quiero que lo tratemos de canalizar, de guardar, ¿verdad? Porque nos va a ser muy útil más adelante, ¿verdad? Siempre nos vamos a hacer estas tres preguntas ante cualquier situación, ¿verdad? ¿Por qué mi hijo actúa así? ¿Qué lección es la que quiero enseñar de lo que acaba de suceder? ¿Y cuál va a ser el método, el plan que voy a utilizar para poder enganchar a mi hijo y que aprenda lo que realmente quiero que aprenda? ¿verdad? Bueno. Algo que a veces se nos pasa, ¿verdad? Es el hecho de hablar mucho, ¿sí? Dar consejos, es que mira, pues eso es importante para ti, tienes que hacer tus tareas a tiempo, porque ¿qué va a pasar? Más adelante no vas a conseguir trabajo, bla, bla, bla. Y entonces nos vamos en un montón de cosas, ¿verdad? Entonces le decimos a los niños, o sea, si hubieras empezado antes, ¿verdad? Tu tarea ahorita no estuvieras desvelándote, ¿verdad? Tienes que ser más responsable. No prestas atención a lo que te están diciendo, no prestas atención a la hora que es, ya va a ser hora de dormir, tienes que estar haciendo tu tarea a tiempo, temprano, y se nos va un montón de cosas por decir, y nuestros hijos solo escuchan las primeras palabras y luego solo un bla, 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 ¿verdad? Entonces, esa cuestión es muy importante de tener en cuenta, ¿verdad? Evitemos utilizar un sermón o decir muchas cosas, ¿sí? Y concentrémonos un poquito más a detalle. Tenemos que ser un poco más específicos, sobre todo teniendo en cuenta la edad de los niños. Entre más pequeños sean, menos palabras necesitamos utilizar y necesitamos encauzarlos un poquito más hacia reflexionar qué está sucediendo, ¿verdad? Bueno, entonces, primera regla, ¿verdad? Evitar sermonearnos. La siguiente, pues nos vamos a formular entonces las preguntas, ¿verdad? Me pregunto por qué está pasándola mal, por qué está haciendo berrinche, por qué en este momento se tiró al suelo cuando le dije que ya no iba a ser yo la que la iba a ir a dejar al colegio, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer para enseñarle que hay cosas que a veces cambian de la noche a la mañana, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer entonces para que aprenda esa lección y la pueda seguir aplicando en su día a día? Entonces me empiezo a hacer esas preguntas, ¿sí? Entonces es importante conectar con esa parte, ¿sí? Bueno, ahora, se preguntarán, ¿qué hicieron los papás entonces bajo esta situación? ¿Verdad? En el ejemplo que les planteaba, resulta que, pues, mamá sí definitivamente abrazó a su hija, por ahí decían, ¿verdad? Abrazarla, conectar con ella, sí la abrazó, intentó que ella respirara, que se calmara, porque hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y lo vimos también en la charla anterior, ¿verdad? Cuando estamos en modo alerta, no escuchamos absolutamente nada
de lo que nos están diciendo, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque en ese momento nuestro nervio vago, que no es tan vago, ¿verdad? Una parte de nuestro sistema nervioso, pues obviamente está mandando información de tienes que estar en alerta, estás en modo alerta, en modo emergencia, en modo huida, ¿verdad? En modo pelear posiblemente, ¿verdad? Y escuchamos la musiquita del tiburón ahí porque eso se avecina un peligro, una tormenta por ahí, ¿verdad? Entonces, bajo esas situaciones, lo primero que necesitamos hacer es conectar, ¿verdad? Y tratar que nuestro sistema entre en un estado de calma, ¿verdad? Y muchas veces la respiración, ¿verdad? El abrazo, el contacto puede ser de mucha ayuda. Claro, en algunas otras situaciones puede ser que no sea tan oportuno en ese momento porque nuestro hijo necesita un espacio, pero no por necesitar un espacio lo vamos a dejar solo, ¿verdad? Podemos estar ahí presentes, acompañando, ¿verdad? Y esperar hasta que esa persona pueda conectar con nosotros. Pero en otras situaciones, pues podemos intentar también engancharnos a través de un abrazo, ¿verdad? Una conexión que nos permita mostrarle de necesitamos calmarnos, ¿verdad? Pero sin decirlo, ¿sí? Porque a veces el sermón, las palabras están de más. Entonces estos papás lo que hicieron, en el caso de la mami, ¿verdad? Pues se agachó, la abrazó, trató de que ella respirara, ella moduló la respiración, la niña la escuchó, trató de imitarlo, ¿verdad? Y trató de explicarle, cuando la niña ya estaba un poco más calmada, trató de explicarle, ¿verdad? La situación que había pasado y por qué el cambio, ¿verdad? Y que entendía perfectamente que se sentía triste, que se sentía molesta, porque definitivamente era algo que habían platicado un día anterior, que ella la iba a llevar al colegio, pero que surgieron ciertas situaciones que tuvieron que cambiar, ¿verdad? Trató de hacerlo, yo se los estoy parafraseando, pero ella trató de hacerlo lo más concreto que se pueda, ¿verdad? Y entonces la niña volvió nuevamente a llorar y esto y lo otro y volvió en su estado de reactividad, ¿verdad? Entonces ellos explican por ahí, ¿verdad? Estábamos con esa cuestión como de ya es hora de irnos, el tráfico, vamos a llegar tarde y demás, pero trataron la manera de mantener la calma y de acompañar a la niña, ¿verdad? Entonces, en algún momento determinado, la niña no se calmó del todo, ¿verdad? Y no le quedó más a mamá, ¿verdad? Que establecer un límite, ¿verdad? Como decían por ahí, ¿verdad? De la forma más asertiva y empática posible, ¿verdad? Y que lamentaba que no podía llevarla a ella, pero que en ese día iba a ser papá, ¿verdad? Y le puso una consigna, un límite, ¿verdad? Eh, ¿Te acompaño yo al auto o te vas con papá? ¿Verdad? Entonces, como la niña se quedó ahí tirada, entonces, ok, bueno, papá te va a acompañar y papá te va a acompañar en esa tristeza que tú sientes, ¿verdad? O papá va a estar ahí para ti para que te puedas calmar, ¿verdad? O para que puedas sentirte mejor, ¿sí? Y ahí nos quedamos con esa situación. Entonces decían ellos, no siempre, ¿verdad? Las situaciones se resuelven como en cuento de hadas, ¿verdad? Y resultan de la mejor manera y nuestros hijos se entienden de la mejor manera. Puede que no, ¿verdad? Puede que les lleve más tiempo. Seguramente en el auto papá estuvo acompañándola incluso sin decir nada y solo tratando de respirar con la niña, quizá posiblemente la abrazó, ¿verdad? Pues eso no lo mencionan en el libro, pero sí mencionan el hecho que tuvieron que poner un límite, ¿verdad? De una forma empática, haciéndoles ver, ¿verdad? Haciéndole ver a la niña, ¿sí? Que pues la situación se mantenía, que el límite se mantenía, que entendían que ella estuviera enojada, que estuviera triste, que fuera injusto para ella el hecho que ahora no le tocaba ir en el carro con mamá, ¿verdad? Pero que lamentablemente la situación había cambiado, ¿verdad? Entonces a veces no lo abordamos o no tenemos los resultados que esperaríamos, pero sí lo tratamos de abordar de la mejor manera. Y hay situaciones que en algún momento, pues, no se van a resolver en ese preciso momento, pero le estábamos enseñando entonces a la niña que hay situaciones que no nos gusta que cambien, pero que tenemos que adaptarnos a eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la lección? Adaptarnos a un cambio y a un cambio inesperado, ¿verdad? Un cambio que fue de la noche a la mañana. Y definitivamente, para poder entender esto, tenemos que tener en cuenta aspectos cerebrales en los niños, ¿verdad? El cerebro es muy cambiante, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que para poder conectar con los niños, primero tenemos que entender que la edad que ellos tienen es diferente a la de nosotros. Si a nosotros nos cuesta abordar el estrés, no digamos a niños más pequeños, ¿sí? Entonces, el cerebro cambia constantemente, el cerebro va madurando, va a ir adquiriendo habilidades para poder adaptarse a situaciones caóticas, para poder regularse de mejor manera, pero eso le va a llevar un tiempo determinado.
¿sí? No porque nosotros ya llegamos a un momento en el que ya podemos adaptarnos de mejor manera y aún así nos frustran ciertas cosas, ¿verdad? Y tratamos de abordarlo lo mejor que se pueda, significa que nuestros hijos van a llegar o lo van a ver como nosotros de la noche a la mañana. No, a nosotros nos llevó años, ¿sí? De igual forma, tenemos que entender esa parte, ¿verdad? Los niños son más pequeños, necesitan nuestro acompañamiento, necesita que nosotros estemos ahí para guiarlos, ¿sí? Pero les va a llevar un tiempo determinado, ¿sí? Su cerebro va a ser como esa casita en construcción, ¿verdad? Todos empezamos con una casa, tal vez de un nivel, de un cuartito, lo vamos ampliando, vamos poniéndole más cosas, vamos poniendo más muebles, etcétera, etcétera. Entonces, veámoslo como esa casita en construcción siempre, ¿sí? Y algo que platicábamos la vez pasada también a nivel de funciones superiores, ¿verdad? Esta parte frontal de nuestro cerebro, que es por excelencia el área donde nosotros vamos a solucionar problemas, vamos a adaptarnos a los cambios, vamos a buscar formas creativas de solucionar algo, de gestionar nuestras emociones, pues para ellos todavía está en pleno desarrollo, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones es importante tenerlos en cuenta porque no podemos esperar que, así como nosotros vemos una situación, nuestro hijo lo vea de la misma manera, ¿verdad? Bueno. Nuestro cerebro superior, ¿verdad? Como decíamos, esta parte frontal nos va a permitir planificar y tomar decisiones, regular nuestras emociones y nuestro cuerpo, tener una percepción tanto personal como lo que le puede pasar a los demás, ser flexibles y adaptarnos, ¿verdad? Y ser empáticos también, ¿verdad? En el caso de la niña, de lo que platicábamos hace un momento, pues todavía esa función de flexibilidad, de saber que podemos adaptarnos a los cambios que puedan venir, eso todavía está en desarrollo, ¿verdad? Y es lógico entender por qué entró en caos, ¿verdad? Que si bien es cierto, podemos mantener rutinas, podemos anticiparle ciertas situaciones a nuestros hijos, van a haber situaciones que se nos van a salir de control, que no las controlamos porque están fuera de nuestro alcance y nos toca adaptarnos, ¿verdad? Y ser flexibles ante esa situación. Pero todas esas funciones, ¿verdad? Llevan un proceso continuo de un desarrollo que va desde que nacemos, ¿verdad? Y se considera que llegados a los 25, 26, incluso a veces hasta los 30, todavía estas funciones están terminando de asentarse, ¿sí? Hay un boom de estas funciones definitivamente de los 0 a los 7 años, vemos mucha más capacidad para adaptarse a las cosas, pero aún así, ¿verdad? Todavía está en un proceso de construcción todo esto, entonces es importante tener en cuenta la funcionalidad del cerebro, ¿sí? La cuestión moral también es importante tener en cuenta que va a este nivel, el inhibir ciertas conductas que no son correctas, y esto lo vamos a lograr conforme pasa el tiempo, ¿va? Entonces, ¿por qué es importante entender el cerebro de los niños? Porque no podemos suponer que nuestros hijos van a ver las cosas como nosotros lo vemos, ¿sí? O sea, es un proceso que les va a llevar años, ¿sí? Poder ponerse en nuestro lugar, poderlo ver de la misma manera, incluso hasta de una forma totalmente diferente, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser igual que nosotros, pero no podemos pretender que un niño se comporte como un adulto cuando tiene 4, 5, 6 años, incluso siendo un adolescente, todavía no toma decisiones como un adulto. Entonces, es importante entender esta parte porque si no es una cuestión muy injusta el querer que los niños aborden ciertas situaciones como lo hacemos nosotros en la actualidad, ¿sí? El cerebro de los niños está en desarrollo y por ello es importante que le pongamos límites claros, ¿sí? Que ellos entiendan el por qué hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque a veces se cree que la disciplina asertiva es el niño hace lo que quiere y no. La disciplina asertiva implica, primero, entender que es un niño que su cerebro está en construcción, que no va a ver las cosas como yo las veo en mi edad adulta, ¿sí? Pero que para ello yo tengo que mantener ciertos límites, ciertas reglas, ciertas situaciones, cierto acompañamiento, ¿sí? Y llevarlo a la reflexión, porque si lo sermoneo, pues tampoco va a haber un aprendizaje. Entonces, todas estas cosas son importantes de tener en cuenta dentro de la disciplina asertiva, ¿sí? Ahora, la cuestión también es importante entender que el cerebro de un niño es cambiable, ¿sí? O sea, podemos tener un niño que en algún momento nos está haciendo berrinche a cierta etapa, pero que si nosotros mantenemos límite, mantenemos el acompañamiento, le ayudamos a gestionar emociones, esperamos y somos pacientes con su desarrollo, pues su cerebro va a ir cambiando,
¿sí? Entre más conectemos esas neuronas, entre más aprendizaje le proveamos, mucho más eficaz va a ser ese cerebro, ¿sí? Y más adelante, pues va a poder abordar las situaciones de mejor manera, ¿sí? Las neuronas que se activan juntas permanecen juntas, ¿sí? Ante cada situación que aprendemos, cada aprendizaje que tenemos, definitivamente, pues nuestro cerebro va a hacer nuevas conexiones, ¿verdad? Imagínense toda esa red que en algún momento se va armando y entonces esa conexión no es fácil romperla si tenemos un aprendizaje significativo de lo que nos está pasando en el día a día, ¿verdad? Y también es importante entender que el cerebro es complejo, que no porque mi hijo mayor de 7, 8 años, ¿verdad? Se comporta de cierta manera o es muy tranquilo, ¿verdad? eh, mi hijo más pequeño tenga que ser de la misma manera, ¿verdad? Cada persona tiene aspectos muy propios y definitivamente esa situación se va a notar, sobre todo cuando tenemos más de un hijo, ¿verdad? Vamos viendo, incluso a veces comparamos con niños de su edad, es que el hijo de fulanito no hace esto, pero el mío sí, ¿verdad? O el mío es muy tranquilo, pero veo que el de fulanito de tal se molesta cada rato o hace berrinche. Claro, cada niño es diferente, pero va a depender de los límites que vayamos a ir colocando, ¿verdad? Eh, Decían por ahí, ¿verdad? Hacían una pregunta de ejemplos de cómo hablarles para establecer límites claros, ¿de acuerdo? Sin pasarnos a dar un sermón, definitivamente. Vamos a ello entonces. Vamos por acá. Entonces, gracias por la observación. Pero antes de eso, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Porque quiero saber cómo lo abordarían y así podemos ir hablando de las estrategias de cómo podemos evitar el sermón y ser un poquito más específicos, ¿verdad? Ya tenemos las primeras tres herramientas, ¿verdad? El preguntarnos, ¿verdad? El qué, el por qué y el cómo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos con una situación como esta. Creo que algunos de acá ya tienen hijos adolescentes y no me dejarán mentir, la etapa de la adolescencia es muy complicada a veces, ¿verdad? Están en esa cuestión de estar cambiando constantemente, las hormonas están por doquier, las cuestiones de ese encontrarme, de ese no sé quién soy yo, de muchas situaciones que se empiezan a gestar por ahí, ¿verdad? Bueno, entonces aquí va un caso práctico, ¿verdad? Bueno, tenemos una pareja por acá que estuvo en una plática constante de si le daban un celular o no a su hija de 12 años, ¿verdad? Y entonces, bueno, sí, estas situaciones nos puede servir para saber cómo están, nosotros trabajamos, tenemos que estar en contacto con ella, hay situaciones que se trabajan a nivel de la red, etcétera, etcétera. Entonces, esta pareja estuvo ahí platicando, viendo, tienen una hija que en algún momento pues ha seguido bastante bien las reglas que ellos le han puesto. Entonces decidieron, bueno, démosle el teléfono, ¿verdad? Ella ha demostrado ser muy responsable, entonces démosle el teléfono, ¿sí? Bueno, establecieron límites, qué se podía, qué no se podía hacer con el teléfono, cuánto tiempo podía estar, ¿verdad? Pero resulta, ¿verdad? Que una noche, ¿verdad? Mamá iba pasando por cerca de la habitación de su hija y ve como el flashazo, ¿verdad? La luz de que algo está encendido dentro de la habitación y entra y, oh sorpresa, la niña rápido escondió el teléfono, ¿verdad? Y le dijo, y rápido sintió la culpa y le empezó a decir, es que no me podía dormir, mañana tengo un examen y se me ocurrió ver el teléfono, entonces estaba muy nerviosa por eso, ¿verdad? Bueno. Si tuvieran una situación como esa, en la que ya plantearon ciertas reglas, que a tal hora ya no se puede usar el teléfono, eh, ¿cómo hubieran abordado una situación como esa, en la que ya habían planteado una regla y prácticamente, ¿verdad? Su hija la rompió? ¿Qué harían en una situación como esa? ¿Cómo lo hubieran abordado en ese momento? A ver, ¿qué se les ocurre? O tal vez ya les pasó, puede ser, ¿verdad? Y vayan a comentar algo que, ¿cómo lo abordaron? A ver, ¿qué harían en una situación como esa? Bueno, yo en el caso tengo una preadolescente de casi 12 Ujú. años, estoy en 11, y sí he tenido Ujú, situaciones, pues no tiene celular, pero yo creo que en ese momento yo lo primero que haría era recoger el teléfono porque ya habíamos ujú. llegado a un acuerdo y qué se podía hacer y ella rompió una regla. Entonces tiene que como que saber las consecuencias de no seguir el acuerdo que habíamos hecho. Ok, ok. Retiraríamos el teléfono entonces. Sí. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? En ese momento empezaría usted a recordarle las reglas o
A recordarle, o sea, como explicarle el por qué le está quitando el teléfono. Sí, porque creo que si no le explico, ella va a decir, vino mamá y solo me lo quitó. Ujú, ok. Entonces, no me está explicando el por qué hice, para que ella Ujú, sepa que en el momento se lo estoy quitando porque ella no cumplió con lo que teníamos acordado. Y sé que se va a enojar, se va a frustrar y pueda que empiece a ujú, llorar. Entonces, también darle su espacio, que se calme y creo que al día ujú, siguiente ya pues abordarla, indicarle qué consecuencias va a traer eso. Tiene un examen, tiene que dormir, tiene que estar tranquila. ujú. Claro, claro, ok. Por aquí dice decirle que tenemos un acuerdo y que debe respetarlo para no perderle la confianza y le quitaría el teléfono, ¿verdad? Ajá, creo que recordar las reglas y hacer un castigo acorde a la falta, dicen por acá, ¿verdad? Si es la primera vez que pasa, dice por acá también, miro a ver qué está viendo, le pregunto si hay algo que le quita el sueño y le doy una oportunidad, dice por aquí, ¿ok? ¿Qué más haríamos? ¿Va? A lo que quiero llegar es, aquí sería la cuestión de me pongo a darle el castigo o la consecuencia, ¿verdad? Como decían por ahí, en el momento, o solo retiro el teléfono y explico por qué lo retiro, o sea, ¿qué harían en esa situación, verdad? Dice por acá hacerle conciencia de que ella no respetó un acuerdo y que toda acción tiene una reacción y todo tiene una consecuencia, ¿ok? Ahora la pregunta es, ¿esa consecuencia se la aplicamos en ese momento o esperamos? ¿Sí? Porque una cosa es explicar, ya fuimos a la parte del qué, ¿verdad? Ok, voy a intentar como entender, bueno, ¿qué hizo que mi hija utilizara el teléfono cuando le había dicho que no? ¿Verdad? Bueno, ahora, ¿qué lección quiero enseñarle? ¿Verdad? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Esas tres preguntas tienen que estar rondando siempre, ¿verdad? Por acá dice que la consecuencia debe de ser en el momento, ¿ok? Dicen por acá en el momento. Vamos a ir viendo más adelante en algunos puntos si es necesario en el momento o necesitamos esperar un tiempo, ¿verdad? Dice por acá, pienso que razonar cuál sería la forma más adecuada, me imagino que era por acá, a la medida más adecuada, ok. ¿Cuál será la medida más adecuada? Ok. Bueno, creo que muchos se han enfrentado a una situación posiblemente similar o les han contado, ¿verdad? Porque sí aplicaron ahí algunas cositas por ahí de ideas. Entonces me imagino yo que en algún momento les ha sucedido algo por el estilo o algo similar, ¿verdad? Cuando hemos dado un privilegio y resulta que de cierta manera nos sentimos traicionados por la confianza que hemos dado, ¿verdad? Bueno, entonces decían por ahí, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles serían las estrategias entonces para poderlo abordar, verdad? Por acá dice que por eso usan una aplicación para poner un horario en el celular, ¿verdad? Que es una cuestión de un control parental, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta y volvemos al asunto del cerebro. Sabemos que es una persona que está mucho más pequeño que nosotros, ¿verdad? Y que todavía le hace falta adquirir un sentido de responsabilidad, ¿verdad? Entonces, hay que entender que en algún momento hay que plantear límites claros, ¿verdad? De lo que se puede o no se puede hacer con un dispositivo. Y que definitivamente, ¿verdad? Vamos a entender también, y aquí va la parte de entender el cerebro de los niños, vamos a entender que definitivamente a veces les van a ganar las ganas de estar conectados, chateando o viendo videos, ¿verdad? Sin entender que hay una consecuencia por ello, que no van a poder dormir bien, que al día siguiente van a estar con sueño, que eso les puede traer consecuencias incluso a nivel visual, ¿verdad? Porque estar mucho tiempo frente a un dispositivo también ocasiona ciertas cuestiones ahí visuales en algún momento, pero todo eso ellos no lo entienden ahorita, aunque les diéramos un sermón, ¿verdad? Por más que le digamos, es que sí, que eso es muy adictivo, tu teléfono es adictivo, porque también está el asunto de que en algún momento, pues los teléfonos producen, o las aplicaciones como tal, están diseñadas para darnos una cuestión dopaminérgica, ¿verdad? Y aquí nos vamos a meter algo muy técnico, pero en nuestro cerebro se gestan ciertas sustancias que nos hacen sentir bien. Entonces, cuando estamos sometidos a estrés, vean a los adolescentes o incluso adultos cuando están sometidos a estrés, ¿por qué recurren al teléfono a ver videos de YouTube, de Facebook, de Instagram? O sea, ¿qué buscan ahí, verdad? Claro, en algún momento no saben cómo lidiar con el estrés y lo que necesitan es un escape, ¿verdad? Entonces, las redes sociales proporcionan justamente eso, ¿verdad? Entonces, la idea del caso es que la niña le dijo a la mamá que estaba tan estresada por el examen del día siguiente
que no podía dormir y por eso usó el teléfono, ¿verdad? Puede ser que sí sea cierto, pero vamos al punto también en que se irrumpió una regla, ¿verdad? Bueno, entonces, antes de pasar a las estrategias, vamos a hacernos estas preguntas. ¿Cuál es su filosofía disciplinaria? ¿Sí? Porque es importante partir de eso, ¿sí? ¿Cuentan ustedes con una disciplina, una filosofía que oriente la disciplina que utilizan en sus hijos, ¿verdad? Lo que hacen realmente funciona y no necesariamente me lo tienen que contestar ahora, solo plantéense las preguntas ustedes. O sea, lo que están haciendo con sus hijos realmente funciona, realmente hay un aprendizaje, realmente los chicos lo están aplicando y no solo lo aplican cuando los ven enojados o los están regañando, ¿sí? Realmente lo están aplicando y lo aprendieron correctamente, ¿sí? ¿Se sienten bien ustedes como papás con lo que hacen con sus hijos o después les entra la culpa o la cuestión como de creo que no lo abordé muy bien o creo que no salió como yo esperaba o no sé si estoy perdiendo el control? O sea, se sienten bien con lo que ustedes hacen respecto a la disciplina de sus hijos y que también sus hijos se sienten bien al respecto después de las situaciones, ¿verdad? O sea, tienen una relación estable con sus hijos y sus hijos con ustedes, realmente les tienen confianza para muchas cosas, ¿sí? Me siento bien con los mensajes que transmito a mis hijos o en algún momento siento que ni siquiera me están escuchando y por más que hablo y hablo, no me escuchan, no me entienden, no logran de cierta manera internalizar el mensaje que les estoy intentando dar, ¿verdad? Hasta qué punto mi enfoque, y esto va mucho con el taller de la vez pasada, ¿verdad? Hasta qué punto mi enfoque disciplinario se parece al de mis papás, ¿sí? O sea, lo estoy siguiendo tal y como mis papás lo hicieron conmigo, o me fui al extremo completo de no voy a hacer lo mismo que mis papás, ¿verdad? O posiblemente es como, bueno, mis papás fueron muy duros, pero yo ya no voy a ser así, ¿verdad? O sea, ¿de qué manera yo estoy intentando o reproducir lo mismo que me enseñaron, o lo estoy cambiando, o si realmente me está dando un resultado eficaz aquí, ¿verdad? Mi enfoque como tal, mi enfoque disciplinario, ha hecho que mis hijos se hayan disculpado de una forma sincera, ¿verdad? O entre dientes me están maltratando porque creen que soy un... O sea, realmente asumo la responsabilidad de mis acciones o en algún momento es como, bueno, ni modo, ahí está el castigo, pero de todas formas sigo reincidiendo, ¿verdad? Bueno, entonces, esas son preguntas que les dejo ahí en el tintero para que ustedes se las hagan, reflexionen al respecto, qué tanto hemos estado aplicando algunas situaciones por ahí, ¿verdad? Y cómo podemos irlas mejorando, ¿verdad? Eh, aquí hay un comentario que me parece muy interesante, ¿verdad? Dice, a veces nuestros hijos nos muestran las heridas que tenemos de nuestra infancia y por eso hay situaciones que nos hacen explotar. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Entonces también como adultos es importante el proceso de sanar, dicen por aquí, y que incluso esto es parte de lo que vimos en el taller anterior, ¿verdad? Como en algún momento hay situaciones que tenemos que no sabemos por qué terminamos explotando, pero que si revisamos, ¿verdad? Bueno, ¿por qué me ocasiona tanta incomodidad ver a mi hijo o mi hija llorando y le termino comprando lo que me está pidiendo, ¿verdad? O sea, ¿por qué lo termino haciendo? O por qué en algún momento cuando empieza a frustrarse, yo también me frustro y entonces termino regañando, terminamos peleando y eso es un cuento de no acabar, ¿verdad? Es importante revisar, definitivamente es importante revisar qué está pasando ahí, ¿verdad? Porque hay conductas que reflejan mucho, ¿verdad? Yo siempre les digo a mis pacientes, es la magia de conectar, el poder coincidir con personas, el poder relacionarnos con personas, hace que nosotros nos veamos reflejados en muchas situaciones. Y a veces decimos, "Ay, no sé por qué me cae mal esta persona, no sé por qué esto, no sé por qué lo otro", y definitivamente hay situaciones ahí que están flotando, que no le hemos puesto atención, ¿verdad? Y que salen de cierta manera con las situaciones que otros hacen, ¿verdad? Yo siempre les digo a mis pacientes, y lo trabajábamos con una paciente de la semana pasada, y le decía, toda aquella cosa que uno no aborda es como ese lavador que tiene los trastos, ¿verdad? Y que solo, bueno, mañana lo lavo, ¿verdad? Y solo voy poniendo todos mis trastecitos, pero en algún momento, esa es una montaña que se va a terminar cayendo, va a terminar oliendo mal
va a llamar cucarachas, de todo, ¿verdad? Y en algún momento sí o sí tengo que lavar esos platos sucios, ¿verdad? Entonces, entre más vayamos acumulando cosas, en algún momento van a salir, porque van a tener que salir, y a veces las conductas que nuestros hijos hacen van a reflejar eso que nosotros necesitamos trabajar. Y sí, definitivamente van a salir de una u otra manera, ¿verdad? Decía por acá, ¿verdad? Alguien que crió a sus 5 hijos con ciertas técnicas, ¿verdad? Y ahora hay técnicas que ya no le funcionan, ¿verdad? Como seguramente le funcionó con los primeros, con los últimos ya no, ¿verdad? Incluso dice que está creando una nieta y una sobrina, ¿verdad? Y que las técnicas que usó con sus hijos, pues no le funcionan con ella. Sí, definitivamente, estamos con una era totalmente diferente y sí, la tecnología está afectando bastante, ¿verdad? Hay situaciones que los llegan a sacar de sus casillas, dicen por aquí también, ¿verdad? Y entonces nos muestran definitivamente cosas que debemos de solucionar o que debemos de prestarle atención, ¿verdad? Bueno, me alegra que estas preguntas les hayan llevado a la reflexión, ¿verdad? Y eso es algo para que ustedes se lo queden, ¿verdad? Y lo reflexionen en la comunidad de su espacio personal, ¿verdad? De la noche, con su almohada, un espacio en el que puedan platicar consigo mismos porque es importante conectar con nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora, vamos, ¿cómo podemos, y platicaban por aquí o escribían por acá, bueno, ¿cómo podemos plantear esas reglas a nuestros hijos sin llegar a sermonear? Bueno, vamos con las primeras estrategias. La primera es la conexión, ¿sí? Primero, ventaja a corto plazo de la conexión, vamos a llevar al niño de la reactividad a la receptividad. Si no puedo hablar con un niño que está desbordado en ese momento, necesito conectar. Y esta imagen siempre la coloco y me encanta porque a veces los niños parecen así, esa llamita, ¿verdad? Que se está incendiando y que va a ser todo un caos, pero que necesitamos ser esa gotita que en algún momento empiece a bajar ese nivel de llamas que se están prolongando, ¿verdad? Y necesitamos que el niño entre en calma, ¿sí? Ventaja a largo plazo de la conexión que vamos a construir el cerebro del niño, ¿sí? La ventaja relacional que vamos a intentar intensificar la relación con nuestro hijo. Le estamos dando a entender que lo que queremos es modificar la conducta, ¿sí? Pero no porque la conducta sea inadecuada significa que yo voy a dejar de querer a mi hijo, ¿sí? O sea, una cosa es atacar la conducta y otra cosa es meterme con mi hijo o mi hija, ¿verdad? No es lo mismo decirle a alguien, es que eres desordenado, me molesta tu desorden, sí, es muy diferente. Entonces tenemos que intentar no atacar a la persona, ser asertivos y eso implica conectar con la persona y darle a entender, o sea, hay situaciones que me molestan, hay situaciones que no están correctas, ¿sí? Pero esto no va a cambiar mi amor por ti, ¿sí? Entonces estoy aquí para guiarte, para que aprendas a abordar de una mejor manera esta situación. Entonces, la primera clave es la conexión. Necesito conectar, ¿sí? No podemos enfurecer el cerebro de un niño, ¿sí? El hecho de decirle, cálmate de una vez, deja de llorar, por eso estás llorando, hasta que dejes de llorar te voy a prestar atención, si seguís llorando, más te voy a pegar, más te voy a decir algo, o sea, eso es enfurecer aún más, y entonces implicaría que en lugar de ser agua, como en esta imagen, terminamos siendo fuego y aumentando más la llama, ¿verdad? Entonces, en lugar de enfurecer el cerebro del niño, necesitamos implicar el cerebro superior, ¿sí? Necesitamos conectar, paso 1, ¿verdad? Siguiente paso, necesitamos expresarle con palabras lo que está sintiendo. O sea, está difícil, ¿verdad? Cuéntame, ¿qué pasó? Posiblemente una pregunta como esta va a ser como, no te quiero ahorita. Posiblemente, ¿verdad? No sabemos qué puede pasar, pero nosotros vamos a intentar mantener la calma para que ese fuego no se intensifique, ¿verdad? Entonces, la conexión lleva a un niño de la reactividad a la receptividad. Ojo con esto porque no todos los niños se van a calmar tan rápido como esperaríamos. A algunos les lleva más tiempo, entre más pequeños sean, más difíciles, ¿verdad? A veces cuando están llegados a la adolescencia también es complicado, pero si empezamos a trabajar de esto desde que son muy pequeñitos, cuando lleguen a una etapa mucho más grande, va a ser mucho más sencillo conectar, ¿sí? Entonces implica trabajar, ¿sí? No porque lo hagamos ya en una etapa, entrada un poquito más, ¿verdad? Que estén más grandes significa que nos va a costar un montón. Posiblemente vamos a tener que ser más pacientes para conectar, pero lo podemos lograr, ¿sí? Si somos persistentes. Pero entre más temprano empecemos, mucho mejor vamos a ayudar a que esa conexión cerebral se vaya formando. Entonces, es importante siempre implicar el cerebro superior, ¿sí?
Primer paso, conectar, ¿verdad? Aunque el primer paso, diríamos nosotros, serían las preguntas que nos hicimos al inicio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué mi hijo se está comportando así? ¿Qué le quiero enseñar? ¿Cómo se lo voy a enseñar? Luego pasamos a esta siguiente fase, ¿verdad? ¿Ok? Conecto primero, ¿sí? Intento entender empáticamente qué está pasando, ¿sí? Porque eso me va a llevar a bajar esa reactividad que tiene, ¿sí? Vamos a ayudarle a los niños a sentirse sentido, le vamos a decir de esa manera, porque nuestra calma lo calma, ¿sí? Vamos a intentar transmitir consuelo, vamos a intentar hacerle ver que entendemos qué le está pasando, ¿sí? Vamos a intentar validar, ok, estás triste, estás molesto, sé que es molesto que las cosas no salgan como tú quieres, ¿sí? Sé que es triste que se te haya caído tu helado, ¿verdad? Sé que te querías comer tu helado, sé que querías seguir jugando en el resbaladero, ¿verdad? Y eso te hizo sentir triste, o te enojaste porque querías seguir jugando en el resbaladero, etcétera, etcétera. Siempre vamos a validar la emoción que están ellos sintiendo porque nosotros vamos a intentar ser un espejo. Así como ellos son un espejo para nosotros, nosotros también vamos a intentar ser un espejo para ellos. Le vamos a devolver esto que no pueden poner en palabras y que no saben cómo abordar. Hablar menos y escuchar más, ¿verdad? Lo que me preguntaban hace un ratito, ¿verdad? ¿Cómo evito sermonear? ¿Sí? Ok, voy a intentar escuchar más, ¿sí? Antes de venir y decir, por ejemplo, el típico escenario de entro al cuarto de mi hijo y está hecho un desastre, ¿verdad? Y entonces empiezo, sí, que yo te dije que tenías que ordenar tu cuarto, te lo llevo diciendo toda la mañana, pero es que nunca me haces caso. En lugar de hacer eso, yo retomo las preguntas primero, ok, ¿por qué mi hijo tiene desordenado todavía este cuarto? ¿Sí? ¿Qué lección quiero enseñar? ¿Cómo lo voy a hacer? Y entonces voy y conecto con mi hijo. ¿Sí? Tal vez en ese momento aquí no hay una reactividad posiblemente, pero sí necesito conectar, ¿verdad? Necesito validar, ¿verdad? Ok. Hay una instrucción acá que no se cumplió definitivamente, entonces yo tengo que preguntar, ¿verdad? Bueno, veo que tu cuarto está desordenado, ¿sí? O veo que hay zapatos tirados aún en este cuarto. ¿Qué pasó? ¿Sí? Entonces necesito escuchar más. Antes de venir y castigar, atacar, encasillar, decir lo que no hizo, yo necesito preguntar qué pasó, ¿sí? Posiblemente, es que me dio pereza, o, ay, Dios, ya vas tú con sus cosas. Ayúdame a entender, ¿verdad? Porque tus cosas siguen en el suelo, ¿sí? O porque esta ropa aún está en la cama, ¿sí? Entonces yo necesito escuchar un poquito más antes de venir y decir que está bien, que está mal, o dar un consejo, es que sí, que tu cuarto siempre está desordenado, eso da mal aspecto, después no encontrar las cosas, etcétera, etcétera. En lugar de decirle todo ese montón de cosas, primero voy a escuchar, ¿verdad? Pregunto, ¿qué pasó ahí? ¿verdad? Reflejar lo que oyes, ¿verdad? Si en algún momento mi hijo me dice, es que, no sé, iban a pasar el programa de fulanito y yo quería verlo. Ah, ok. Querías ir a ver un programa y dejaste, o se te olvidó entonces doblar la ropa, ¿sí? Ah, entonces pusiste en primer lugar tal y tal situación en lugar de lo que habíamos platicado. Ah, ok. O solo simple y sencillamente lo reflejamos, ¿verdad? Es que yo quería ver, tú querías ver tu programa favorito y después doblar la ropa, ¿sí? Nada más, yo solo se lo reflejo, solo le devuelvo lo que me dijo, sin llegar a decir, o sea, qué chulo, ¿verdad? Te interesaba más ir a ver tu programa que arreglar la ropa. Si hago eso, ya me desconecté de mi hijo, entonces yo solo le reflejo. Ok, o sea, tú querías ir a ver esto y esto y esto. Ok, solo reflejo, solo repito lo que mi hijo me dijo, ¿sí? Nada más, ¿sí? Y sigo escuchando qué pasó. Luego que ya conecté, que mi hijo ya entendió, que estoy empática, que entiendo lo que pasó, claro, porque para él era importante en ese momento ir a ver el programa y que cuestiones por ahí, ¿verdad? Entonces voy y empiezo a hacerle ciertas preguntas, ¿sí? Porque hay que recordar que la disciplina es una enseñanza y hay que hacernos ciertas preguntas. Y entonces acabamos nuevamente con las preguntas. Bueno, ok, ya me dijo que quería ir a ver el programa porque era muy importante para él, que no sé qué, y no hizo lo que yo le pedí. Ok, entonces, ¿por qué hizo esto? Porque quería ir a ver algo que era importante para él. Ok, ¿qué quiero enseñarle aquí? Que tiene que tener prioridades. La enseñanza es, hay prioridades que tiene que cumplir o hay obligaciones que tiene que cumplir, ¿sí? Entonces, cuando mi hijo ya está listo para escucharme,
y yo también estoy lista y no voy a entrar en caos y no voy a mostrar que estoy tan molesta porque el cuarto estaba hecho un desastre. Cuando esa conexión ya está, yo empiezo a formularle preguntas a mi hijo también, ¿verdad? Hay que ser coherente también y no rígido. Hay situaciones en las que podemos hacer ciertos cambios, ¿sí? Sin salirnos del margen de las reglas que ya pusimos, ¿sí? ¿Ok? Bueno, la situación aquí era que quería que él arreglara las cosas, ¿verdad? Entonces, y él se fue por algo que a él le importaba, ok, puedo entender empáticamente, entiendo que para ti era importante ir a ver tu programa, pero ¿cuál era la regla que tenías que cumplir? ¿Sí? ¿Cuál era el acuerdo que tenías que cumplir? ¿O cuál es la regla antes de ir a hacer algo que nos divierte o que nos gusta? ¿Sí? Siempre vamos encaminándonos a redirigir, pero con preguntas, ¿sí? Porque si voy directo a, o sea, que para ti es más importante esto que hacer tal cosa, y yo te lo pedí y esto y lo otro, nuevamente me desconecto. Entonces tengo que ser coherente, ¿sí? Tengo que intentar escuchar, entender y preguntarme, bueno, cuando a mí me gusta algo, y a veces me voy por las cosas que a mí me gustan antes de hacer lo que debería de hacer, entonces entiendo que en algún momento yo pasé por esa etapa y era mucho más divertido ir a ver un programa que estar arreglando mi gusto. Ok, tengo que ser más coherente, tengo que entender la edad de mi hijo y entender que en algún momento pues le ganó el hecho de que quería hacer algo que era placentero y no lo que yo le había pedido. Pero no por entenderlo significa que voy a dejar pasar por alto esa situación y que no va a haber una consecuencia. O sea, tiene que haber una lección ahí, ¿verdad? Bueno. Vamos a intentar emplear la percepción, la empatía y la reparación. ¿A qué nivel? Percepción primero, lo que reflejamos, ¿verdad? Ah, tú querías ir a ver tu programa porque era importante para ti y dejaste de último el doblar la ropa, ¿sí? Ok. Ahora vamos con la cuestión empática, ¿sí? Vamos a intentar que el niño entienda cómo me siento yo que la regla se haya roto, ¿verdad? Ok. ¿Cómo crees tú que me sentí cuando vi que la ropa aún seguía en el mismo lugar? ¿Sí? O cómo te sentirías tú, ¿sí? Si tú me pidieras un helado y en lugar de comprarte tu helado, yo me voy a ver televisión, ¿sí? Entonces, allá lo reflejo para él. Entonces, tengo que intentar que él sea empático conmigo para pasar a un estado mental de un nosotros, ¿sí? Porque entonces acá hay una regla que hay que cumplir, que entienda que no es porque yo soy un ogro y que necesito que sí o sí aplique las reglas que le estoy poniendo, sino necesito que en un momento sea empático y entienda que el hecho de incumplir con ciertas reglas también hace que en algún momento pueda traer consecuencias no solo para él, sino para otras personas, ¿sí? O que en algún momento entienda también entonces cuál es la consecuencia de haber incumplido con esa situación. Pero necesito conectar con mi hijo y ser empáticos, ¿verdad? Entonces, recapitulemos. Nos hacemos las preguntas, ¿por qué mi hijo hizo esto? ¿Qué le quiero enseñar? ¿Cómo se lo voy a enseñar? Voy con mi hijo, hago la conexión. Si está reactivo, definitivamente necesito que se vuelva un poquito más pasivo, que respire, que se sienta más tranquilo para poder abordar la situación. Si es una situación que en algún momento vemos que nuestro hijo está tranquilo, pues entonces ya voy a la parte siguiente de validar emociones, de poder redirigir, de poder explicar qué está sucediendo, hacer preguntas para que entienda y reflexione, porque ¿qué pasa cuando sermoneamos? ¿Sí? Damos un consejo y los niños no lo entienden de esa manera, ¿sí? Cuando le decimos, es que tenías que haber levantado tu ropa, tenías que haber hecho esto, tenías que haber hecho lo otro, el niño no escucha esa parte, ¿sí? Solo escucha, ah, qué injusta es mi mamá, ah, es que no entiende que a mí me gustaba ese programa, ¿sí? Primero tengo que conectar y ser empático, ¿verdad? Y entender que cuando son adolescentes o son más pequeños, a veces no ven prioridades, sino se van por el lado más fácil o que, lo que les gusta. Claro, definitivamente les cuesta irse por el lado que en algún momento implica una regla, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a reducir palabras. Cuando querramos redirigir, cuando empecemos a preguntar, hagámoslo de forma muy concisa, ¿sí? Vamos a aceptar emociones, ¿ok? Entiendo que estabas feliz porque querías ir a ver tu programa. Entiendo que para ti era importante, entonces aceptamos esa emoción, ¿verdad? Luego describimos, no predicamos, ¿ok? Entonces, te fuiste a ver tu programa y dejaste la ropa acá, ¿sí? Describo, no lo ataco, ¿verdad? Es que dejaste todo desordenado acá, es que no hiciste lo que yo te pedí, no. Solo describo, ¿ok? Entonces,
Elegiste dejar la ropa acá e ir a ver el programa que a ti te gusta en este momento, ¿sí? Ok, implicar a tu hijo en la disciplina. ¿Qué podemos hacer para que esto no vuelva a pasar? ¿Sí? Ya que ya redirigí, ya que ya le dije, ya que ya fue empática, que ya le intenté explicar o que él intentara analizar cómo me sentí yo cuando vi que lo que le había pedido no estaba en su lugar o no estaba completo, entonces intentó que mi hijo sea parte de esa disciplina. Bueno, ¿qué podemos hacer para la próxima? ¿Sí? Cuando ella analizó cómo me sentí, que no estuvo bien la situación, que debía seguir las reglas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, a veces tienen los niños ideas muy creativas de cómo solucionar ciertos problemas, entonces podemos implicar a nuestros hijos, ¿verdad? Reformular un no en un sí con condiciones, ¿sí? Y ahorita vamos a ir viendo un ejemplo de eso, ¿sí? Vamos a subrayar lo positivo también de lo que pudo haber pasado y de lo que aprendimos. Ok, entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy, verdad? Que hay situaciones que debemos completar, ¿verdad? Porque son parte de nuestras responsabilidades. Y después podemos ir a dedicarnos al ocio. Después podemos hacer actividades que nos gustan, ¿verdad? Y enfocar la situación de manera creativa, ¿verdad? Cuando yo fui como tú, a mí me gustaba también un programa y entiendo cómo te sientes, ¿verdad? Pero vamos a intentar hacerlo de una mejor manera la próxima vez, ¿sí? Intentar de forma empática hacerle ver que entendemos que a su nivel y a su edad hay cosas que a veces no las logra ver, pero que necesitamos que entienda también cómo nos sentimos cuando las reglas no son completadas a tiempo, ¿verdad? Y enseñar herramientas de visión de la mente. Vamos nuevamente con el asunto de cómo crees tú que se sentiría fulanito, cómo crees que me siento yo al ver tal y tal situación, cómo crees tú que esto y esto está pasando, ¿verdad? Entonces, antes de pasar a este ejemplo, volvamos al ejemplo de lo del celular, ¿verdad? Bueno, ¿qué pudimos haber hecho en esa situación, verdad? Del celular siguiendo estas reglas, ¿ok? Primera situación, escuchamos, ¿verdad? Dijimos que teníamos que tener una escucha activa, ¿verdad? Ok, bueno, abrimos la puerta, nuestra hija guarda el teléfono y nosotros es como, bueno, entonces la regla no se cumplió, ¿verdad? Puede ser que en un momento nos hayamos enojado y es como, te dije que no podías estar utilizando el celular, ¿verdad? Pero también pudo haber sido desde este enfoque más asertivo de, ok, escuchamos, ¿verdad? La niña dijo, bueno, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Verdad? Ah, es que me estoy muy nerviosa porque el día de mañana tengo examen y entonces no podía dormir y me puse a ver el teléfono. Ah, ok, de acuerdo, muy bien. Entonces, ¿cuál es la regla del teléfono dentro del dormitorio? Que no la puedo usar. Ok, de acuerdo. Bueno, entonces, entiendo que te sientas nerviosa, está bien sentirse nerviosa por un examen, ¿sí? Pero necesitas dormir, ¿sí? Porque mañana tienes un examen al cual, si tú estás desvelándote, ¿qué crees que va a pasar? Ahí empiezo a aplicar las preguntas. Ah, me va a dar sueño. Ah, ok, de acuerdo. Bueno, entonces necesito que vuelvas a dormir. Voy a llevarme el teléfono y platicamos mañana de esta situación. ¿Por qué lo dejaríamos en algún momento para el día siguiente? Porque primero, ya es tarde. Segundo, bajo un nivel de desvelo en una cuestión en la que hay que descansar, tampoco nuestro cerebro funciona muy bien y no se plantean soluciones muy acertadas. Entonces, hay situaciones en las que, y por eso decía que podemos ser coherentes y flexibles ante ciertas situaciones. Puede ser que en ese momento no sea idóneo para poder abordar la situación, sino hasta el día siguiente, ¿verdad? Entonces, ok, mañana platicamos sobre esta situación, ¿sí? Por ahora necesito que vuelvas a dormir, ¿sí? Y lo dejamos acá. Al día siguiente lo podemos abordar. Bueno, es necesario que platiquemos sobre lo que pasó ayer, ¿verdad? Nuevamente, conecto con mi hijo, ¿verdad? Entiendo que te sentías muy nerviosa, entiendo que esto y esto estaba pasando. Cuéntame, ¿por qué utilizaste el teléfono en la noche? ¿Verdad? Ya me dijiste que estabas nerviosa, pero quiero que me cuentes qué estaba pasando, ¿verdad? Sí, es que también hay una conversación, es que me estaban contando, puede ser que no lo diga, como puede ser que no nos lo diga, ¿verdad? En el peor de los escenarios, ¿verdad? Pero intentemos escuchar activamente lo que nuestros hijos nos dicen, ¿sí? Cuando ya hayamos escuchado, bueno, de acuerdo, entonces volvemos a reflejar el espejo, ah, tú querías hacer esto, ah, tú esto, ah, lo otro. Bueno, luego vamos con las preguntas, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa si te mantienes mucho tiempo despierta? ¿Sí? ¿Qué pasa si utilizas el teléfono a altas horas de la noche? ¿O qué pasa si esto y esto? Y vamos haciendo las preguntas, ¿sí? Y algo importante, vamos a la fase de conectar con nosotros. ¿Cómo crees tú
que nos sentimos cuando vimos que estabas utilizando el teléfono en una hora en la que habíamos prohibido que lo usaras, ¿sí? Entonces, necesito pasar al hecho de que entienda que yo también me siento de cierta manera molesta, triste, enojada porque la regla no se cumplió y luego paso al redirigir, ¿verdad? Vamos a subrayar lo positivo. Tú has sido una persona que ha acatado las reglas, tú has sido una persona que esto y lo otro, ¿verdad? O yo entiendo que eres una persona que puede llegar a acatar las reglas o que puede seguir las reglas que hemos planteado con anterioridad, ¿sí? O puede ser que lo hagamos mucho más sencillo, ¿verdad? Sé que eres un chico o una chica que puede seguir las reglas que tenemos para el uso del teléfono, ¿verdad? Vamos a subrayar lo positivo. Luego, bueno, ¿qué podemos hacer para la próxima vez? ¿Sí? Para que esto no vuelva a pasar. Y entonces, el niño puede decir, bueno, lo voy a dejarlo en una cajita en la noche, ¿verdad? Ah, ok, bueno, entonces vamos a plantear que cada noche tú pases dejando tu teléfono en la cajita, la cerramos y nos vamos a descansar. De acuerdo, ¿verdad? Entonces mantenemos siempre la calma, siempre estamos escuchando. Es importante que dentro de la disciplina nuestros hijos tengan una parte activa y que no seamos solo nosotros los que ponemos las reglas. Eso es muy importante. Entonces, bajo la pregunta que hacían hace un par de minutos, ¿qué hacemos para no sermonear tanto? ¿Sí? En lugar de dar consejos, hacemos preguntas, ¿sí? Rebuscamos palabras, preguntémosle, enfaticemos en lo que los niños sienten, en un adolescente incluso, en lo que siente, veamos que las emociones tienen un factor importante, son primordiales para el día a día, ¿verdad? Nos permiten adaptación y en lugar de estar sermoneando, ¿verdad? O tachando o culpabilizando de cierta manera, nosotros mantenemos siempre o reflejamos lo que nuestros hijos nos van diciendo, ¿sí? Y vamos formulando ciertas situaciones, ¿verdad? Entonces, acá no es vamos a convertir el no en un sí, ¿verdad? En lugar de, ya no vas a usar el teléfono, ok, lo vamos a seguir utilizando, pero bajo otras reglas que vamos a aplicar, ¿verdad? Que no se habían tomado en cuenta anteriormente. Entonces, siempre vamos a subrayar qué aprendimos de esto, ¿verdad? Usted le decía hace un rato, podemos aplicarlo bajo el punto de, entiendo que que eres un niño inteligente y que va a seguir las reglas que hemos planteado, que va a respetar las reglas que hemos planteado, ¿sí? O podemos plantearlo desde el punto de vista también de qué aprendimos de todo esto, ¿verdad? Qué es importante la confianza o qué valor aprendimos, si lo quieren enfocar a un valor, pero siempre debe haber un cierre y un aprendizaje, ¿verdad? Y siempre es importante que se ponga en el lugar de la otra persona. Y esto pasa también con hermanitos que en algún momento pelean también, ¿verdad? Bueno, aquí va otro ejemplo de en lugar de un rotundo no, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, no, no tenemos tiempo para otro cuento y el niño se pone a ver, no, yo quiero mi cuento y bla, 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 bla. Y entonces lo vamos a enfocar en un sí con condiciones. Sí, podemos leer otro cuento mañana, ¿verdad? Es hora de dormir, ¿sí? Entonces podemos transformar con las palabras también las reglas y límites que nosotros estamos planteando. Sí, pero yo quiero otro cuento. Sí, vamos a leer otro cuento mañana. Es hora de dormir. Y me mantengo empática ante lo que está pasando. Si el niño entra en caos, nuevamente aplico mis reglas, ¿verdad? Entiendo que estés triste, entiendo que quieras seguir leyendo un cuento, para ti es muy importante los cuentos, yo sé que te gustan mucho los cuentos y te hacen muy feliz, pero es hora de dormir, ¿verdad? Entonces mantengo yo ese tono firme, ese tono empático, que entiendo lo que está pasando, que mi hijo quiere seguir leyendo un cuento, pero que es hora de dormir y la regla se mantiene. Lo que decían ustedes en un comentario anterior, ¿verdad? Tengo que mantener esa regla y no puedo irme a complacer ciertas situaciones, porque entonces ahí vamos a un punto en el que terminamos complaciendo caprichos, por así decirlo, ¿verdad? Que en algún momento, ¿qué le van a enseñar a nuestros hijos? Que ante ciertas situaciones podemos controlarlo o buscar que todo esté a nuestro favor, pero ¿qué pasa cuando eso no esté a nuestro favor? Vamos a entrar siempre en caos. Entonces tenemos que explicarle a nuestros hijos de cierta manera con la cotidianidad de la vida que hay situaciones que no van a salir como nosotros queremos, ¿sí? Que tenemos que acoplarnos a ciertas reglas, ciertos límites, ciertas situaciones y que es importante atender a ello, ¿verdad? Entonces, volvemos al punto de qué quiero enseñar, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces, con eso vamos a ir terminando, ¿verdad?
Y les dejo por acá el nombre del libro que yo he estado recomendando un poquito, ¿verdad? En el anterior pues trabajamos uno un poquito más corto, pero el de ahora se llama Disciplina sin lágrimas, ¿verdad? Estos autores tienen varios libros respecto a cómo funciona el cerebro, sobre disciplina asertiva. Hay algunos otros, ¿verdad? Pero como les digo, de los que yo he leído, este me pareció muy acertado porque trae ejemplos mucho más aplicados a la cotidianidad de la vida, ¿verdad? De cómo nos ha pasado en algún momento a la hora de corregir a nuestros hijos y cómo podemos entrar en caos, así como también cómo podemos abordarlo de mejor manera, ¿de acuerdo? Entonces, hagamos un cierre de esto, ¿verdad? Vamos a movernos bajo las premisas siempre de preguntarnos, antes de entrar en caos y que la conducta sea lo más importante, porque siempre lo vemos como un foco rojo, ¿verdad? Es como, mi hijo está haciendo esto. No, antes de centrarnos en esta parte, tenemos que intentar preguntarnos, ¿por qué está haciendo esto mi hijo? ¿Sí? ¿Por qué me está levantando la voz? ¿Por qué me está ocultando cosas? ¿Por qué está tomando cosas sin permiso? ¿Por qué está utilizando el teléfono? Siempre preguntémonos cuál es la razón de la conducta de nuestros hijos. Tratemos de ponernos en su lugar, ¿sí? Luego, ¿qué lección vamos a intentar enseñarles y cómo lo vamos a hacer? Y luego nos vamos a los siguientes pasos, ¿verdad? Mantener la conexión, ser empáticos con nuestros hijos, ¿verdad? Tratar de que ellos entiendan cómo nos sentimos, pero también que nosotros entendemos cómo se sienten ellos, ¿sí? Hacemos preguntas, evitamos sermonear, porque es importantísimo evitar sermonear, y mejor escuchamos atentamente, cuidando también nuestros gestos, porque no es lo mismo escuchar activamente a que cada vez que nos diga algo así como, como quien dice, estoy castigando, incluso con la mirada. Entonces es importante que esa escucha activa también se refleje en nuestra comunicación no verbal. Una escucha activa implica que voy a prestarle atención a mi hijo, a mi hija, a la persona que me está contando algo sin llegar a juzgar, ¿sí? Una vez establezca conexión, una vez establezca el punto de poderlo llevar a la reflexión, entonces empiezo a hacer preguntas, ¿sí? Preguntas sobre lo que pasó, preguntas sobre la lección que quiero que aprenda y sobre las cuestiones que quiero que él entienda de cómo me siento ante esta situación y luego empezamos a plantear soluciones, ¿sí? Pero las soluciones van de último y las soluciones no las damos nosotros, las planteamos en conjunto con nuestros hijos, ¿sí? Porque no es lo mismo que yo vea una solución de, sí, esto hay que hacer ahorita, pero mi hijo no lo está viendo. Entonces necesito que mi hijo lo vea también. Si solo sermoneo y doy consejos, entra por un oído y sale por el otro. Y al final no lo aplica en su día a día. Y la única forma que apliquemos cosas es escuchándonos a nosotros mismos. ¿De acuerdo? Entonces es importante siempre mantener esa premisa en nuestra mente, ¿sí? Nuestros hijos van a aplicar la enseñanza que le querramos dar a entender siempre y cuando la hagamos en conjunto, porque si lo hacemos solo por ellos, en algún momento no la van a aplicar o lo van a hacer solo porque nos tienen miedo o se les va a olvidar en el momento en el que deberían de utilizar esa herramienta que les dimos. Entonces, la única forma es que ellos reflexionen, llevar a nuestro cerebro superior a la reflexión y solo así tenemos un aprendizaje significativo de las cosas. Entonces, recuerden siempre eso, evitemos sermonear y hagámoslo más bajo el punto de escuchar, ¿sí? Activamente, sin juzgar. No es a mi hijo el que voy a tachar de es que eres así, sino la conducta es la que yo necesito modificar, ¿sí? Y que pese a las situaciones que haga, siempre mantenemos una escucha empática, mantenemos la calma y entendemos y sabemos que el conectar, que la emoción como tal que sentimos por nuestros hijos, el amor que tenemos no va a cambiar por la situación que acaba de suceder, ¿sí? Tenemos que intentar dar a entender también que cualquier error que podemos cometer es parte de nuestro aprendizaje y no una forma de castigo, ¿verdad? Entonces eso también es importante hacerle ver a las personas. Cada error que podamos cometer, que le llamamos así error, ¿no? Nos lleva al aprendizaje. Entonces, al final tiene un elemento de aprendizaje que vamos a aplicar en el día a día. Pero va a depender mucho de cómo lo enfaticemos. Si desde la culpa lo hacemos, definitivamente eso no va a ser un aprendizaje tan significativo y vamos a seguir haciendo ciertas situaciones incorrectas sin llegar a reflexionar adecuadamente sobre lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo?
Así que pues les dejo esa reflexión por ahí, ¿verdad? Por acá ya dejaron el link también sobre el libro, ya lo buscaron de forma proactiva, ¿verdad? Me alegra muchísimo que les haya llamado la atención sobre este libro. Léanlo, revísenlo, es muy importante. Nadie tiene un manual, y siempre se los digo, nadie tiene un manual para ser un buen padre, ¿verdad? Entonces nos toca aprender en la marcha y sobre todo con la investigación que hay actualmente sobre el cerebro, creo que es importante entenderlo a ese nivel, cosa que nuestros papás no tuvieron en su momento, pero que nosotros sí podemos tener un poquito más de acceso a eso. Entonces, leamos, revisemos nuestros aspectos personales también, ¿verdad? Y tratemos de ser o de aplicar, mejor dicho, una disciplina más asertiva. No implica que sean padres perfectos. Todos nos podemos equivocar, todos podemos cometer ciertos errores, ¿verdad? Que nos van a llevar al aprendizaje, pero es importante ir modificándolos en la marcha. ¿De acuerdo? Así que el libro es denso, la información es densa, no nos alcanzaría, creo, hasta nos pasamos ya un poquito de la hora, pero creo que ya les dejé ahí como la inquietud, ¿verdad? De esa información, así que se las dejo a la reflexión, ¿verdad? Y pues por mí, muchísimo gusto de haber compartido esta noche con ustedes, ¿verdad? Espero esta información sea de mucha utilidad y pues le dejo el espacio a Ana. Muchas gracias, María Fernanda, por compartir siempre tus mejores ideas con nosotros y retarnos a tener una disciplina asertiva en cada situación que tenemos. Acá también ya te compartieron unos mensajes, dice muchísimas gracias, definitivamente tener una técnica nos va a ayudar mucho como padres y seguir estos pasos será de gran ayuda en momentos poco fáciles. Lo pondré en práctica, mil gracias, excelente charla. Y alguien más nos comenta, muchas gracias por la información. Así que si tienen alguna consulta, también puede realizarlo en este momento. Y si pues sabemos que van a siempre a quedar ahí espacios que podemos seguir aprendiendo, ¿verdad? Pero les agradecemos mucho el haberse conectado con nosotros y estar acá. Gracias, María Fernanda, por todo lo que siempre nos compartes y los retos que todos tenemos, los podemos ir avanzando juntos, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Gracias a todos y si no hay preguntas, pues vamos a concluir. Que tengan feliz noche. Muchas gracias, hasta Que luego. Estén descansen. bien. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, muchas gracias. Gracias. Feliz noche.